Bienvenida, licenciada. Licenciada Patricia, bienvenida. Vamos a... No sé si ahí se mira la imagen, el archivo PDF. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Bienvenida, Lita. Gracias, igualmente. Vamos a... No sé si desea algo en especial, Lita. Con gusto aquí la atendemos. Pues a saludar a los alumnos. Buenas tardes a todos los alumnos del licenciado César Calvo. Aquí les habla Patricia Cervantes, la coordinadora del quinto y sexto semestre. Cualquier situación que puedan tener, ya saben que estén a la orden. Y el correo de la coordinación está para ustedes, para que puedan escribir todas sus inquietudes. Ya saben que estamos a la orden y les deseo que tengan un éxito en este semestre y aprovechen los conocimientos del licenciado Calvo. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya no los Muchas gracias, licenciada. A la orden. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Mucho gusto. No sé si todos se escuchan muy bien o hay alguna interferencia. Mucho eco, licenciado. No se escucha, licenciado, hay mucha interferencia. Fíjense que yo tengo alejada la bocina, pero yo pienso que a veces hay algunos estudiantes que graban las clases y además de que aperturan el micrófono, pues lo dejan abierto. Y entonces en ese sentido yo les quiero pedir que cada vez que intervengan pues aperturen el micrófono, pero igual cuando terminen de intervenir que lo apaguen, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a que todos tengamos una excelente recepción. Aparte ya sabemos que la señal pues de las empresas que nos prestan el servicio pues no nos llega muy bien, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para que tengamos claro, por favor, háganme el favorazo y háganse el favorazo ustedes también, ¿verdad? ¿Tomaron nota de lo que les dije? Es que usted no se le escucha, pero cuando alguien habla a otra persona, tal vez se apaga usted el micrófono cuando la persona interviene. Fíjese que yo lo que tengo es un micrófono, es una cámara que yo los escucho a ustedes por medio de una cámara que tiene micrófono. Entonces, esta es una cámara que tiene micrófono y está conectada a la computadora de escritorio. ¿Ya? Entonces, desde ahí es donde yo los escucho y yo les doy la clase. Por ejemplo, hay unos que intervienen y obviamente hay unos que yo los escucho bien y otros que no. Por ejemplo, ahorita la señorita que intervino la escuché, pero no sé cómo la escucharon los demás. Sí, no se escucha bien. Es cuando le contestan a usted que todos tenemos eso.
El problema no es cuando usted habla, sino cuando alguien más habla, licenciado. Bueno, sí, así es lo que yo estoy viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, pero fíjese que yo ahorita escuché muy bien al compañero que habló. Entonces me parece raro que a uno les sucede y a unos no, y a otros no. Entonces no se escucha nada, licenciado, de lo que hablan los compañeros. Lo que pasa es que al momento de que nosotros queremos intervenir con usted, escuchamos demasiado eco. Usted sí nos escucha bien a nosotros, pero al momento que nuestro compañero quiere intervenir, se escucha ese eco. Ya. Por ejemplo, ahorita te escuché un poco de eco. ¿Cuántos tenían encendida la cámara? Perdón, el audio. Yo. Apaguen, miren, pues hagamos un experimento, probemos. Apaguen todos el micrófono. Y demos la intervención solo a uno, Gustavo. Solo intervenir, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Compañeros, Bienvenido, Gustavo. Ahorita que estoy conversando, Licenciado, ahora haga la última prueba. Hable cuando apaga el... ¿No le escuché bien? Ahora apaguen los micrófonos. Igual se escucha un eco, pero otra prueba para ver esa. Gustavo, hablas en un ratito. Permíteme, apaguen todos. ¿Cómo escuchan ahora, compañeros? Disculpen. Habla, Gustavo. Ahora sí se escucha. Nítido. El problema considero yo que es el problema de la cámara que tiene LIC conectada. Ese creo que es el problema, porque ahorita sí no se escucha nada de eco. Anteriormente, cuando yo les platiqué, hasta yo mismo escuchaba el eco. Pero él habló, sí, no es por la cámara, es por la cámara que él tiene, compañeros. Lo que sucede es que escuchamos lo que habla el compañero, y como el IC está escuchando y también rebota a su micrófono, hay una latencia de un microsegundo que se escucha la misma conversación 2 veces, ¿verdad? Correcto. Pero ahorita que el licenciado apagó su micrófono, se escucha nítido. Pero yo estoy escuchando con eco siempre, cuando ustedes estaban hablando. Es que el detalle es que debe de haber solo un micrófono abierto para que no se escuche el eco. Tal vez su computadora, licenciado, tiene 2 micrófonos, tal vez por eso. El de la cámara y el de la compu. No, si se dan cuenta, compañeros, ahorita que LIC ya tiene apagado su micro y su cámara, pues se escucha bastante bien. Le bajé un poquito de volumen al sonido. ¿Cómo escuchan? Pues sí, bastante bien, Lic, ahorita mejoró bastante. Ahorita se escucha bien, Lic. Debería solo de dejar la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, se le escucha. Oye, sí, licenciado. Gustavo, ¿escuchas bien? Sí, Lic, ahí sí se escucha bastante bien, Lic. Vale, ahí estamos. Miremos ahí. ¿Cómo se escucha? Bastante bien. Qué bien, Lic. Lo que hice fue que la bocina que yo tengo, le bajé un poco el sonido y la volteé para el otro lado. Ahí estamos.
Sí, licenciado, ahora se escucha muy bien. Va. Ahí estamos, pues. Bueno, vamos a retomar la clase. Y no sin antes hacer una retroalimentación. Dijimos que en la retroalimentación que nosotros siempre vamos a hacer en las clases, pues obviamente vamos a tocar los temas anteriores. El día martes estuvimos hablando de dos tipos de lógica. Les comento que clasificación de lógica hay una inmensidad, no solo los dos que hemos nosotros remarcado, pero lo importante en estas clasificaciones es de que el martes estuvimos hablando que había una lógica formal y había una lógica material. Y en ese sentido, pues yo les quiero indicar que nosotros, si bien es cierto, nosotros hablamos de lógica pura, lógica que obviamente deviene de la filosofía, porque realmente al hablar de lógica estamos hablando de filosofía, no podemos obviar la filosofía. Entonces yo pregunto, ¿qué es lógica? ¿Qué entendieron ustedes por lógica formal? ¿Y qué entendieron ustedes por lógica material? Intervienen en orden, ¿verdad? Levantan la mano, yo les doy la intervención y de ahí apagan el micrófono y yo sigo dándoles intervenciones. ¿Estamos? ¿Quién levantó la mano ahorita para intervenir voluntariamente? Gustavo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. La lógica formal, pues usted nos había comentado que es un conjunto de conocimientos y doctrinas. Y la lógica material, yo entendí, que no sé si estoy en lo correcto, de que es todo lo que tiene relación con la materia o lo tangible. ¿Alguien más? Julia. Julia Yesenia Mendoza, levantó la mano. ¿Alguien más? Julia ya bajó la mano. Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Por lógica formal, pues, los razonamientos para llegar a argumentar lo que son juicios válidos. Y por otra parte, la lógica material dice que es un proceso que conduce al conocimiento. Pero no escuché mucho ustedes. No sé si ustedes escucharon. No, se escucha con eco igual. ¿Alguien más? Mirta. Adelante, Mirta. Buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Para mí la lógica material serían los principios y las reglas. Y la formal sería cumplir la disciplina de esas reglas.
Ahí se recuerdan que los principios también son parte de una lógica formal. Dijimos que una es base para la otra. Que una es todo ese cúmulo de conocimientos, principios, doctrinas, que son parte de la materia, y que cuando ya hablamos de la lógica material, pues es cuando ya estábamos aplicando la lógica a un caso concreto, ¿verdad? Y mencionábamos, por ejemplo, que la lógica material, mencionábamos que la lógica jurídica ya era una lógica material. ¿Por qué? Porque ya la estábamos aplicando especialmente, ¿qué? Al derecho. Sí dijimos, ¿verdad? Bueno, también dijimos cuál es la diferencia entre la lógica pura y la lógica jurídica. Estuardo Vinicio, adelante. Estuardo Vinicio. Fíjense que hay varios estudiantes que siguen intentando ingresar y no por medio del correo institucional. Entonces, en el caso de la licenciada Patti, pues ella no ingresó por medio del correo institucional porque ella no está asignada a mi sección. Y en el caso de ella, pues yo la acepté. Pero se supone que los demás estudiantes sí están asignados aquí. Entonces no tendría ningún problema de acceso. Pregunto, ¿me escuchan? Sí, se les escucha. Vale. Entonces lo que yo quiero es que tomen nota de eso. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a Carlos Giovanni Noriega Ramírez? Los voy a aceptar hoy. Pero eso sí, de una vez les voy a mencionar que tienen que resolver su problema. Carlos Giovanni. Carlos Giovanni. Acabas de ingresar ahorita. Carlos Giovanni, ¿estará? Sí, cuénteme. Yo ahorita te acabo de aceptar para ingresar. Sí, correcto, es que acabo de llegar a mi casa. Pero la verdad es de que no sé por qué no ingresas por por medio de Classroom. Ahí está el código, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenés? ¿Encendí la cámara? Estoy entrando a mi casa. Pero mira, pues, ¿por qué razón? Ajá. ¿Por medio de qué correo es que estás ingresando? Ay, joder, creo que este ni es. Es que el descontrol del tráfico, que ahorita acabo de darme cuenta y este ni siquiera es el del agua. Perdone. Bye. Por eso es que no, hay muchos que no pueden accesar, porque quieren accesar por medio de un correo que no les corresponde. Yo ahorita te acepté, porque yo quería hacer un ejercicio en relación a eso. Pero sí, toma nota, porfa. Siempre ingresar por medio del correo que es. Sí, disculpe, es que gracias. Pues, ahorita quédate ahí, no hay problema. Bueno, diferencia entre la lógica y la lógica jurídica. Ahí se recuerdan que el martes hasta les dije que íbamos a hablar en sentido figurado de un pastel. ¿Un pastel de qué?
de banano o de fresas. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es lo diferente entre la lógica y la lógica jurídica? Grecia. Grecia Quetzalí. Hoy, ¿cómo que no quieren participar ustedes? Y eso es que les doy... ¿Qué pasó, Grecia? Y eso es que les di un poquito más de tiempo para que no hubieran tantos de que iban en camino o algo así. ¿Qué está pasando? ¿No tomaron su Vital Fuerte? ¿No tomaron su mochito? Sin caparina. Lick. Sí. Perdone, la lógica, por lo que yo me recuerdo y entendí, es que la lógica nos lleva o nos hace llegar al razonamiento como tal, pero la lógica jurídica nos hace llegar al razonamiento jurídico. ¿Cuál era el ingrediente esencial que hace diferente a la lógica jurídica? El razonamiento jurídico, Lick. Es el derecho. El derecho. Porque es una lógica aplicada ¿a qué? Al derecho. Al derecho. Por eso era que yo les decía un pastel de qué, de banano les decía. ¿Cuál es el ingrediente principal? Pues los bananos. Por las fresas, si es de fresa que lo van a hacer. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia entre las dos. Las dos buscan el razonamiento. Pero obviamente la de la lógica jurídica es un razonamiento ¿qué? Jurídico. Es una idea jurídica. Es un pensamiento jurídico. Es un concepto jurídico. Es un juicio jurídico. Y nos va a dar un razonamiento jurídico. Todo va encaminado al derecho. Eso es lo diferente. Ahora pregunto, ¿qué dijo Ulrich de los jueces? No creo que ya se les haya olvidado. Escucho. Randall. Yo, si no estoy mal, había dicho que no te escuché, Randall. De que él mencionaba que son como animalitos, que no pensaban antes de dictar un juicio. ¿Se recuerdan que dijo que los jueces al emitir sus sentencias aplicaban ¿qué? La lógica de una forma ¿qué? Instintiva y reflexiva. Intuitiva. ¿Qué quiere decir? Que no lo hacían de una forma ¿qué? Reflexiva. Yo siempre he dicho que realmente los jueces deben hacer el análisis de los casos concretos, que el aplicar justicia, los juzgados no son una maquila. ¿Por qué no son una maquila? Porque cada caso, por muy parecido que se vea, es totalmente diferente. Cada caso tiene sus particularidades. Entonces, si es el mismo delito,
pero hay circunstancias que van a hacer que sean diferentes. Y entonces hay que hacer un análisis jurídico diferente. Responsabilidad de conductores. Le vamos a imponer la multa. ¿Cuál es la mínima de la responsabilidad de conductores? Ahora que ya le subieron. Pregunto. ¿No han recibido derecho penal? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la pena al delito de responsabilidad de conductores? La mínima. La mínima, no las máximas. Miremos. 5,000. 5,000, ahí estamos. ¿Y la máxima? $25,000. 25,000. Entonces, yo sé que a esta norma yo le he hecho una crítica. Y le digo cuál es la crítica que les he hecho. La crítica que le he hecho a esa norma es que ahora los agentes, en lugar de ponerle los 5,000, ellos le ponen 3,000, ¿verdad? Y no precisamente dejan que llegue esto a un juzgado. ¿Ya? ¿Y es esto legal, Lick? Porque ellos se están volviendo juez y parte. Es que eso no es correcto. ¿Ya? El haber subido la multa al delito, lo que ha provocado es no que la gente deje de ingerir bebidas espirituosas, ¿verdad? Y manejar, sino que lo que ha provocado es que efectivamente hay gente que en lugar de que se le consigne el vehículo y que lo consignen, ellos mismos le ofrecen a los agentes. Y como la carne es débil, dice un dicho, ¿no? Los pobres agentes aceptan, ¿verdad? ¿Será cierto lo que estoy diciendo? Celic. Es cierto que los pobres no tienen nada. La gente. Y sin ser prejuiciosos. ¿Ya? Sin ser prejuiciosos, ahí dijo Edwin, sale más barato, porque le van a imponer su multa, le van a suspender su licencia y aparte le van a consignar el vehículo y los abogados también cobramos por sacar el vehículo, ¿no? ¿Ya? Y se van a evitar todo ese... y hay otra cosa, que si lo sancionan, les salen antecedentes. Hay muchas cosas ahí por medio. Pero ojo, tengan cuidado porque de repente se van a encontrar con un agente que aparte de la responsabilidad de conductores, les va a poner también, los va a consignar por cohecho. Y ahí sí les va a salir más caro. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces lo que dijo Ulrich fue que los jueces al emitir sus sentencias lo aplicaban la lógica de manera que intuitiva o instintiva, ¿verdad? Dijimos que lo que nos hacía diferentes a los humanos de los demás seres humanos es que
que somos seres racionales. Seres racionales. Y lo que dijo este personaje que es un alemán, dijo que se aplicaba de forma irreflexiva, que no se reflexionaba, obviamente que no se hacía el análisis al caso concreto, ¿no? Fíjense que en muchas resoluciones, como hay una premisa mayor, que es la norma jurídica, premisa menor, que es el caso concreto, ¿ya? A veces vienen y como que esto fuera maquila, ¿verdad? Responsabilidad de conductores mínima 5,000 o 10,000 a todos, pues, o 25,000 a todos. Por muy parecido que sea un caso, es totalmente diferente, y si es diferente merece una sanción diferente. Ojo. Vaya, entonces, volviendo al material, dijimos que la lógica es un método de investigación. Dijimos que la lógica era ¿qué más? La lógica jurídica es una ciencia auxiliar. ¿Miran esto que les estoy enseñando? Sí. Es un método de investigación. Y dice que aplicable al derecho, o bien conceptualizamos esta lógica del derecho como una área del conocimiento jurídico, como que fuera parte del conocimiento jurídico. Obviamente es de los dos, es de filosofía y es del derecho también. Y aquí dijimos que la lógica es una lógica ¿qué? Material, pero también es una lógica formal. Ojo. Pero aquí surge aquí hay otro personaje. ¿Cómo se pronuncia aquí? Es que habla en inglés. Von Wright. Von Wright. O Wright, o Wig, o ¿cómo será? Von Wright. Von Wright. Von Wright. Vale. Ya traba la lengua aquí. Vale. Este habla de una lógica diferente. No de una lógica, como dijo Club, de la teoría de las reglas, que está aquí arriba, sino que de una lógica deóntica. Googleen ahí qué es deóntico o deóntica. Googleenlo. Es la lógica de las normas. Sí. La lógica de las normas. ¿La lógica qué? De las normas. De las normas. Ojo. Pero cuando nos damos cuenta, cuando dice de las normas, esta utiliza cuantificadores. ¿Dónde están esos cuantificadores? En las ideas.
Aquí están, miren. ¿Alguno? ¿Ninguno? Todos. Pero no solo habla de cuantificadores. Esta lógica de la norma no solo habla de cuantificadores, también habla de modalidades. ¿Y qué modalidades encontramos? ¿Qué dice? Posible. ¿Qué más? ¿Llevan la lectura? Posible y necesario. Posible, imposible y necesario. Lo que hace deducir conceptos jurídicos. ¿Conceptos jurídicos qué? Deónticos. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo deóntico? Repetí. Es la lógica de las Es la lógica de las normas. Mientras que aquí arriba con Klug era la lógica jurídica, era la teoría de qué? De las reglas. La teoría de las reglas. En cambio aquí la lógica ¿qué? ¿De qué? De las normas. Vale, anoten eso. Lógica de las normas, anótenlo ahí abajo. Hagan un llamado al texto. ¿Ya lo hicieron? Teoría de las normas. Lógica de las normas, ¿verdad? Y arriba, teoría de las reglas, esa ya está. Pero se recuerdan que yo les dije que la lógica no solo era la ciencia del ¿qué? Del pensar rectamente. ¿Qué más les dije? Del deber ser. Del deber ser. Y cuando hablamos del deber ser, quiere decir de lo que uno hace. Y entonces no solo es pensar, sino que también es actuar. Y aquí en este material vamos a encontrar que dice que la lógica deóntica debe basarse en ¿qué? La lógica de la acción. En la lógica de la acción. ¿Estamos? Es decir, en la producción de un suceso originado voluntariamente por un agente que modifica intencionalmente un estado original de cosas a otro estado de cosas. Pregunto, si estamos hablando de normas, cuando hablamos de alguien que me lea ahí la figura del homicidio del Código Penal, léalo. Artículo 123. Homicidio. Comete homicidio y diere muerte a alguna persona. ¿Qué dijo? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. ¿Habrá ahí algún cuantificador? Alguna persona. ¿Siga? Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Al homicida se le impondrá una prisión de ¿cuánto? De 15 a 40 años. 15 a 40 años.
¿Qué fue lo que hace, lo vuelve homicida? Dar muerte a una persona. ¿Será que solo lo pensó? No, Lo llevó. Actuó. ¿Ya? Y entonces, como actuó, cometió el hecho delictivo, ¿verdad? Bueno. Entonces ya estamos hablando de una lógica ¿qué? De acción. De acción. Ah, pero aquí dice en la producción de un suceso originado involuntariamente por un agente. Entonces alguien va a decir, ¿cómo es que originado involuntariamente? Porque en las normas son casos hipotéticos. Las normas son generales. Las normas no está diciendo que Ari Valdés, si Ari Valdés hace tal acto, comete el delito de, no está diciendo Ari Valdés así, sino que son casos hipotéticos que obviamente ya han ocurrido, pero en las normas son generales, son preventivas para que no realicemos actos que van a generar daño o consecuencias a las personas. Pregunto, ¿a qué personas? Es incierto todavía. Mientras no exista el acto, mientras no exista la acción. Ojo. Originado involuntariamente por un agente que modifica intencionalmente un estado original. ¿Cuál era el estado original en el asesinato, en el homicidio? Que la persona estaba viva. Que la persona, el estado original de la persona que estaba vivo. Ah, ¿y ahora qué? ¿Qué hizo la acción? Lo mató. La muerte. Le provocó la muerte. Le provocó la muerte. Dice, estado original de cosa o a otro estado de cosas, dice aquí. Aquí es muy general. Y entonces aquí menciona, la lógica jurídica es el instrumento de la ciencia jurídica, es el método jurídico, perfecciona el criterio ¿qué? De verdad, sin el cual no puede alcanzarse la justicia. Entonces, ¿para qué le va a servir la lógica al juez? Este caso concreto, para determinar si Ari Valdés fue la que le ocasionó la muerte a esa persona. Y entonces aquí, ¿qué es lo que se pretende cuando hace el análisis el juez? No es simplemente sancionarlo. ¿Qué es lo que buscan los jueces? Administrar justicia. Administrar justicia. Entonces, ¿qué le va a corresponder a Ari Valdés? Según el artículo que leyeron. ¿Una pena de cuánto? De 15 a 40 años. ¿De 15 a cuántos? A 40 años. A 40 años. 40 años. Ojo, Ari. Como dijo la doctora Polo, condúzcase con cuidado. Y que otros se conduzcan con cuidado cerca de usted también, ¿no? Bueno. Se entiende también la lógica jurídica, la lógica especial, dice. Aplicada a. Ya no solo está hablando
de una lógica material, sino que también está hablando de una lógica ¿qué? Especial. Especial y aplicada. Ya no solo estamos hablando de la lógica formal, también estábamos hablando de ¿qué? De la lógica material. También estamos hablando de ¿qué? De la lógica jurídica conocida como la teoría de las reglas. Ya no estamos hablando solo de la lógica, sino que estamos hablando de ¿qué? De la lógica deóntica. Que la lógica deóntica no es más que la lógica de ¿qué? De las normas. De las normas. Todas las normas, sean estas penales, laborales, civiles, tienen una lógica. ¿Ya? Y si tienen una lógica, entonces es evidente que hay un contexto mental y hay un contexto ¿qué? De actuación. Hay un acto inmerso, porque mentalmente las creamos, pero si las personas no realizan los actos, esta norma no tendría ningún sentido. Quiere decir que las normas son creadas bajo una lógica de poder ¿qué? Regular la conducta de las personas. ¿Estamos? Pero aquí dice algo, que esta lógica especial aplicada como su clase de ¿cuál lógica? La deóntica. De la deóntica. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y es más, la considera una disciplina, ¿qué dice? Autónoma. Una disciplina autónoma, imagínense. Todos quieren su autonomía, ¿verdad? Hasta allá en la universidad decimos de la autonomía y miren qué fregados estamos. Que ni podemos ni ingresar. Si fuera ya presencial, fuera más alegre, les aseguro. ¿Ya? Pero lo que nos corresponde es esto, ¿no? Bueno. Esta disciplina es denominada también por algunos autores con otros nombres, como lógica ¿qué? ¿Deóntica? ¿Lógica qué? Del discurso normativo. Lógica de las normas. Lógica de las normas. Lógica del discurso normativo. Y como alguien diría ahí, eureka dirían, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Lógica de las normas. Lógica de las normas. O alguien dirá bingo. O alguien dirá me saqué a la lotería, ¿verdad? Lógica de las normas. Bueno, esa partecita es compleja. Esa hay que analizarla más a fondo. Ojo. Bueno. Pero aquí vamos a llegar a un tema que ya medio platicamos. Y aquí vamos a encontrar a los principios universales de la lógica y miren, ¿qué dice? Y su paralelo con la lógica jurídica. ¿Alguien podrá googlear qué significa paralelo? Puede ser similar a algo. ¿Qué? Similar a algo. Similar a. Que van en la misma dirección sin juntarse. Que van en la misma dirección. Que están íntimamente, ¿qué? Entrelazados. Entrelazados. ¿Ya vieron cómo un concepto modifica una argumentación y un lenguaje técnico?
Por eso les publiqué aquella imagen de los albañiles. Ahora sí ya se los publiqué. Ese meme. Que al final fue lo mismo, lo único que ya fue con lenguaje técnico, ya no hubo denuncia penal, ¿verdad? Por violencia contra la mujer. ¿Estamos? Vale. ¿Cuáles son los principios universales o lógicos supremos de los que hemos estado hablando? Uno, principio de identidad. Dos, no contradicción. Principio, aquí dice contradicción, pero ya sabemos que también es conocido como no contradicción. Colóquenle aquí arriba, no. Y hacen el llamado. Tres, principio de qué? De tercer excluido. Cuatro, principio de razón suficiente. Y ya se dieron cuenta que aquí en este folleto tienen una subclasificación. Y la primera vez que lo vimos, simplemente vimos la clasificación, no la subclasificación. Ojo, poco a poco vamos a ir profundizando. No vamos a ir de una vez al tuétano, ¿verdad? Primero vamos a ir a la dermis y después a la epidermis y así vamos a ir avanzando. Bueno, ¿qué establece el principio de identidad? ¿Cómo lo definiríamos? Que nada es idéntico a otra cosa. Nada es idéntico a sí mismo. Nada. ¿O que todo? Es idéntico a sí mismo. ¿Que nada o que todo? Todo es idéntico a sí mismo. Perdón, todo es idéntico a sí mismo. ¡Ay, Dios! ¿Todo o nada? Perdón. Todo. No me van a provocar un derrame ustedes. Todo es idéntico a sí mismo. Rosana es idéntica a sí misma. Mirta es idéntica a sí misma. Gustavo es idéntico a sí mismo. ¿Y qué es lo que lo hace qué es lo que lo hace diferente a los demás? Gustavo, ¿qué es lo que te hace diferente a Rosana? Primero el sexo y segundo pues el carácter. ¿Solo? No, hay varios aspectos. Decime, tú tienes la oportunidad. De repente llenas currículum en algún lugar. ¿Qué más? No sé, la forma de ser, la estatura, el sexo, el carácter, las ideas, el físico. O sea que sos fisiquín o no sos fisiquín. No, Vale. Todos tenemos características y elementos que nos hacen seres únicos. Somos seres tan especiales que aunque tuviéramos un gemelo, hasta los gemelos nacidos de un mismo óvulo, contenidos en una misma placenta, podríamos decir, son diferentes. Y aunque digan que son idénticos, porque todos somos idénticos así mismos. Ustedes saben que los gemelos, aunque tengan el parecido
y que idéntico, podríamos decir, lo encontramos siempre. De repente físicamente son iguales. Puede hacer que la voz sea diferente. Puede hacer que uno sea más, le haya quitado más la leche al otro, ¿verdad? Que sea más gordito, uno más flaquito. Entonces, todos somos idénticos ¿a quién? Así mismo. Y esa es la razón de ser del segundo principio. Pero vamos con el primero. Significa que un concepto, idea u objeto, porque dije objeto, no se vayan a sentir menos. Porque para la clase, la palabra objeto no solo se refiere a algo material, sino que cuando mencionemos aquí un objeto, nos referimos a un objeto de estudio. Nos referimos a un objeto de análisis. Ojo, no se vayan a sentir menos ni utilizados. Que van a decir, yo soy un objeto X, ¿verdad? Un objeto S. No. Objeto va a ser para nosotros, en este curso, un objeto de estudio. Entonces significa que un concepto, una idea, un objeto, son siempre idénticos ¿a qué? A sí mismos. Así mismo. Su característica o naturaleza, sustancia, no varía en el tiempo. ¿Será que el otro año ya va a dejar de ser Gustavo Quiroa? No. Y aquí unos 20 años igual va a ser Gustavo Quiroa. Ah, y de repente va a decir, pero Gustavo Quiroa ya se nos fue al cielo. Pero va a ser Gustavo Quiroa en el cielo, ¿no? O sea que no va a dejar de ser Gustavo Quiroa. Así como hoy realmente hubo una pérdida para el derecho guatemalteco. Se murió, ¿quién? Los civilistas. ¿No saben quién murió hoy? No, Lick. Hoy murió Mario Aguirre Godoy. Es un jurista guatemalteco que ha dejado mucho contenido relacionado con el derecho civil y el derecho procesal civil. ¿Ya? Precisamente hoy lo están velando en Funerales Reforma, ahí en la zona 9. Y ahorita que mencioné a Gustavo que estábamos molestando con este ejemplo, me recordé. Y lo entierran mañana en el cementerio general. Entonces de eso me recordé el principio de identidad. Dice, su característica o naturaleza no varía en el tiempo. Plantea la equivalencia que puede existir entre un concepto y sus elementos constitutivos. Hombre es igual animal. Eso aquí está, contenido. Deriva su verdad y validez objetiva de la estructura ontológica. ¿Qué es ontológico? Antes de irse. Mario Aguirre Godoy. Es material. Así es, Edwin. El doctor Mario Aguirre Godoy fue el que falleció. Hasta aquí vamos a dejar hoy, para que no se force mucho el cerebelo. tema, ¿no?
Ya. No va a hacer que se desgaste, que se agote. Gracias, licenciado. Muy amable. Hoy no querían arrancar. Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias, Lick, igualmente. Feliz noche. Bueno, Dios le bendiga. igualmente. Estamos. Cuídense. Feliz noche, Lick. Feliz noche.